Hola, buenos días a todos. Soy Olena de la empresa Análisis y Simulación, que somos distribuidores oficiales de los programas QSIS y Skisoft en España y en Portugal. El objetivo del seminario es daros a conocer la herramienta QSIS para el diseño de las reductoras. Bueno, el contenido del seminario va a ser siguiente. Primero, una pequeña presentación que es QSIS y cómo es útil para la industria. Y luego pasamos directamente al programa donde realicemos dos ejemplos para modelización de las reductoras, una reductora helicoidal de 2 etapas y una reductora planetaria. En una demostración online os explicaré cómo modelizar los modelos con QSIS, cómo ver los resultados y cómo generar los informes de cálculo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas, las preguntas mejor que las hacéis por escrito para no solaparnos con el audio. Bueno, en la parte derecha del programa ya podéis ver un botón que pone el chat donde podéis hacer vuestras preguntas. Y bueno, ahora podemos comenzar con la presentación. Bueno, como ya la mayoría de vosotros ya conocéis un programa QSoft, que es un programa para diseño y optimización de los elementos de la máquina, está especialmente creado para los ingenieros y diseñadores de elementos de máquina. Permite dimensionar y verificar los cálculos de elementos de una forma fácil y rápido utilizando las normas vigentes, ISO, DIN, AGMA y bueno, otras normas. El QSIS es un programa que integra los ficheros de QSoft en un único diseño, lo que quiere decir que nosotros introduciendo los datos de entrada, por ejemplo la velocidad de giro, la potencia, podemos de forma automática calcular todos los datos para cada componente. En lugar de trabajar con múltiples cálculos independientes, se modela todo el engranaje y el análisis se realiza para todos los engranajes, ejes y rodamientos simultáneamente. IGPK es un programa basado en QSIS, lo que quiere decir que tiene unos diseños predeterminados, diseños lo más usados en la industria, que lo podemos usar, pero no podemos cambiar etapas, no podemos añadir etapas, no podemos quitar las etapas, simplemente cambiar los datos de entrada y los datos de salida y ver cómo cambia el diseño de las reductoras. Bueno, QSIS no es un programa que va a sustituir el QSoft, es un complemento de QSoft. Y el programa nos permite modelizar los engranajes completos y los sistemas de accionamiento. Combina el análisis cinemático, el cálculo de la duración de la vida, gráficos 3D definidos por el usuario en un único fichero. También nosotros podemos modelizar y calcular las reductoras con diferentes caminos. Por ejemplo, si tenemos varias entradas o varias salidas de la potencia, todos los pasos de modelización lo podemos ver en la pantalla y también podemos crear los informes de cálculo y nosotros podemos exportar el diseño de nuestra reductora a unos programas CAD como puede ser Inventor, SolidWorks, Solid Edge y otros programas. Esta permite una estrecha colaboración entre el análisis y el diseño. Gracias a su variedad de aplicaciones, nosotros podemos usar QSIS en casi todos los niveles de la industria. Podemos diseñar tantos reductores para aplicaciones industriales como las cajas de transmisión de un automóvil, usar también QSIS para el diseño de las cajas de transmisión de la maquinaria agrícola, en sector energético, sobre todo en sector eólico también. Podemos usar el programa para el diseño de las multiplicadoras en aeronáutica, para el diseño de las reductoras de engranajes en plástico. Bueno, casi todos los niveles de la industria, casi donde podemos usar el programa QSIS. Bueno, ya el programa se ha usado con éxito y son proyectos reales, por ejemplo, para cálculo de la transmisión de un helicóptero, para calcular la eficiencia de la transmisión de un automóvil, verificar la transmisión de un tractor, diseño de las multiplicadoras para el sector eólico. Los cálculos que nos permite realizar el QSIS
Pues por una parte, nosotros podemos calcular y realizar análisis cinemático de todo el sistema, de la resistencia y de la vida de los componentes, tanto para carga estática como para un espectro de carga. También nosotros podemos realizar un análisis térmico bajo la norma ISO 14179 para toda la reductora. Con nuevo release de 2016 es posible calcular las frecuencias propias con más de un eje en el sistema. Bueno, también podemos realizar en el análisis estático se puede incluir la deformación de la carcasa. Bueno, con esto nosotros podemos ver cómo la deformación, cómo la rigidez de la carcasa puede influir en los rodamientos, en eje y por lo tanto en los engranajes. Las matrices de rigidez reducidas que hasta ahora se puede exportar a QSYS son de los programas de cálculo de elementos finitos como ANSYS, Abaqus y Nastran. También QSYS tiene incorporado un lenguaje de programación que nos permite calcular las aplicaciones más complejas. Nosotros podemos crear unas muestras para cálculo, por ejemplo, cómo adapta nuestra reductora a una carcasa concreta. Bueno, y por supuesto la geometría que nosotros obtenemos podemos exportar a unos programas CAD para un procesamiento futuro o para añadirlo al diseño de toda la máquina. Bueno, todos los pasos de diseño con el QSYS son bastante fáciles y bastante rápidos. Primero nosotros modelizamos la reductora, luego podemos diseñar los componentes tanto basándose en la experiencia que tenemos o realizar un dimensionamiento automático. Luego podemos optimizar los engranajes, los ejes, documentar la información que obtenemos en varios idiomas. Hay 7 idiomas disponibles en QSYS. Podemos tener un programa en un idioma, pero el archivo del informe generar en otro idioma, por ejemplo en inglés para unos clientes internacionales. También nos permite y podemos transferir los datos entre otros programas CAD. Y bueno, la última etapa es la fabricación de la reductora. Nosotros podemos diseñar la reductora basándose en el stock de las herramientas que tenemos en la empresa. Entonces, a la hora de fabricar la reductora, ya sabemos con qué herramientas y es la reducción de los costes porque ya sabemos con qué herramientas la vamos a fabricar, según la disponibilidad que hay en la empresa. Bueno, como resumen, se puede decir que QSYS es un programa complemento de QSOLVE que se puede usarse en varias industrias para dimensionar toda la reductora de forma eficiente. Tiene todos los elementos de la máquina, ejes, engranajes, chavetas, rodamientos. Luego nosotros podemos calcular las velocidades pares y la potencia de forma automática. Transferencia de los datos entre los elementos es automática. También bueno, la resistencia y la vida de los componentes se realiza de forma simultánea. Todo el proceso de modelización podemos representar tanto en la forma 3D como en gráficos, donde podemos observar el flujo de la potencia, el camino de la potencia. Luego, bueno, podemos generar los informes de cálculo para toda la reductora, para todo el modelo. Bueno, y ahora pasamos a una demostración online donde os voy a explicar cómo se puede crear una reductora de 2 etapas paralelas y una reductora planetaria. Bueno, el programa QSYS ya podéis ver, bueno, tiene varias ventanas. Por un lado es el árbol del modelo, donde nosotros vemos todos los componentes añadidos al modelo. La ventana principal, donde podemos ver la reductora en 3D. Bueno, y el gráfico donde vemos el flujo de potencia. Bueno, aquí tenemos la barra de los elementos de cálculo y en otro lado tenemos la barra de los elementos de los componentes de la máquina. Y bueno, y arriba una barra de acceso rápido. Bueno, existen varias formas de crear la reductora en QSYS. Por un lado, nosotros podemos crearlo de forma clásica, añadiendo los elementos de las barras de acceso rápido. Bueno, voy añadiendo. Bueno,
primero creamos un grupo de gearbox donde vamos a tener los ejes de la reductora. Bueno, el primer eje tiene acoplamiento, donde va a entrar la potencia, tiene rodamiento. Bueno, ya vemos cómo el diseño aparece directamente en la pantalla. Es una forma de crear la reductora, bueno, en una forma clásica. Por otro lado, nosotros podemos crear la reductora con unas muestras. Hay variedad de muestras ya diseñadas por Keysys, ya simplemente añadiendo una muestra, ya vemos cómo la reductora se ha aparecido en la pantalla, ya directamente con todos los ejes y con todos los elementos necesarios. Por otro lado, podemos diseñar la reductora con un asistente. Un asistente es una forma de ayuda para diseñar las reductoras. Bueno, en este caso tenemos o reductora planetaria o reductora helicoidal. Nosotros, asistente, bueno, ya ves que estamos añadiendo los elementos y ahora mismo no tenemos disponibilidad de todos los elementos que podemos añadir. Nos está como guiando. Aquí en este nivel podemos añadir solo eje. Y bueno, una vez añadido el eje, podemos añadir todos esos componentes que pertenecen al eje. Por ejemplo, acoplamiento, rodamiento, un engranaje. Y ya vemos cómo está en la pantalla. De esa forma nos evita errores a la hora de diseñar las reductoras. Y yo voy a enseñar otra forma de crear las reductoras, es con una caja de elementos. Bueno, una caja de elementos combina todos los componentes de la máquina que podemos añadir al árbol de modelo y de esta forma va a aparecer la reductora. Bueno, primero añadimos un gearbox, un grupo de gearbox donde vamos a tener nuestra reductora. Bueno, la reductora va a tener eje 1. Este eje va a tener un acoplamiento, va a ser un eje de entrada, dos rodamientos y un engranaje 1. Otro eje, que es el eje intermedio, va a tener dos rodamientos y dos engranajes. Y bueno, y en dos etapas tenemos tercer eje, eje 3, que también va a tener un acoplamiento, que es el eje de salida, dos rodamientos y un engranaje. Bueno, si fijamos en la pantalla nosotros vemos que tenemos tres ejes, pero no están unidos uno con otro. Por eso tenemos que crear unos elementos de la restricción, que nos va a indicar que un eje o un engranaje está unido con otro engranaje. En este caso, el elemento de restricción es que si es gear pair constraint, lo estamos añadiendo y hay que indicar qué engranaje con qué está engranando. Y si fijamos en la pantalla, directamente se ha puesto en contacto eje 2 con eje 1. Y por otro lado, lo mismo lo hacemos para engranaje 3 y 4. Bueno, ya vemos que todos los elementos se han puesto en contacto uno con otro y no teníamos que calcular ni la distancia entre centros ni nada, todo se ha hecho de forma automática. Vale, lo que ahora nos queda añadir son elementos que nos van a vincular con los cálculos de Xsoft. Bueno, para cada eje queremos realizar un cálculo de eje. Añadimos elemento, es este elemento azul, que nos va a vincular con el cálculo de Xsoft. Para eje 1, eje 2 y eje 3. Y también queremos realizar un cálculo de una pareja de engranajes. Es este tipo de cálculo. Y para otra pareja también.
Bueno, fijamos otra vez en diagrama. En diagrama, si fijamos, ya nosotros tenemos las condiciones de conexiones entre los elementos, pero nosotros no tenemos ni salida, ni entrada, ni salida. No tenemos las condiciones del contorno. Añadir las condiciones de contorno con este elemento y bueno, tenemos que indicar qué eje es el de la entrada o a través de qué acoplamiento está definida la entrada. Y bueno, decimos que tenemos la restricción de la velocidad y la restricción del par para este diseño. Y también tenemos que indicar un elemento de salida, una condición del contorno de salida. Y indicamos que es para acoplamiento 2. No tenemos restricción de velocidad del par, que el sistema nos va a calcular estos datos. Bueno, ya si fijamos en diagrama, ya está tanto entrada como salida, como unión entre los engranajes. Bueno, desde el punto de vista cinemático, el sistema ya está definido. Ya podemos realizar el cálculo cinemático. Y bueno, ya vemos que todas las líneas se han puesto en rojo. Esto quiere decir que la cinemática está correcta. El flujo de la potencia va de entrada a través de los engranajes hasta la salida. Bueno, para que toda la modelización en sí sea correcta, tenemos que conseguir por una parte que funcione la cinemática del modelo, por otra parte tenemos que conseguir el diseño de los engranajes, definir el diseño de los engranajes y, último, definir el diseño de los ejes. De esta forma, nosotros vamos a tener la transferencia de los datos de un elemento al otro de forma correcta. Bueno, vamos a dimensionar los engranajes. Si clicamos aquí en el botón derecho en elemento que hemos vinculado con el cálculo de Kirchhoff y realizamos Gear Sizing, podemos directamente introducir los datos de la relación de reducción, el ángulo de presión y ángulo de hélice, y el sistema automáticamente nos busca las soluciones posibles para estos datos, para esta configuración. Y para la segunda etapa vamos a hacer también dimensionamiento de los engranajes. En este caso la relación de reducción va a ser 4, por ejemplo 15 y ángulo de hélice 0. Ya vemos que automáticamente hemos realizado el cálculo, nos ha buscado los engranajes que cumplen los coeficientes de seguridad nominales y también podemos fijar que los ejes se han desplazado automáticamente según la distancia entre centros entre los engranajes. Bueno, para ver los dientes de los engranajes podemos modificar la visualización en forma del sólido. Bueno, también podemos ver la vista en corte. Bueno, aquí ya vemos cómo la visualización de los elementos cambia. También podemos cambiar los colores. Voy a volver a la vista sin corte. Y bueno, ya veis cómo ya está con los dientes. Ahora vamos a cambiar la geometría por defecto de los ejes y adaptarlos a nuestros diseños. Bueno, clicando 2 veces en el elemento que nos vincula con el cálculo de Kirchhoff, ya nos abre directamente el programa Kirchhoff, que la mayoría de vosotros igual la conocéis, y aquí podemos diseñar el eje según nuestros diseños. Es de la misma forma que estamos realizando el diseño en Kirchhoff. En este caso vamos a tener diámetro 28 y longitud 23 y añado otro y engranaje
voy a cambiar y voy a poner para centrarlo. Bueno, este acoplamiento voy a llevarlo al otro lado y voy a cambiar el diámetro efectivo. Diámetro efectivo de este acoplamiento voy a indicar que es 28. Bueno, al actualizar la visualización ya podemos ver como el eje de entrada, bueno, se ha cambiado sus diámetros. Igual no se aprecia tanto, pero ya vemos que aquí, por ejemplo, ya está del otro diámetro. Se ha adaptado al diseño que hemos definido. Bueno, pero eje 2, aquí voy a cambiar, lo único que le voy a cambiar es el diámetro. Bueno, voy a desplazar un poco los rodamientos y adaptarlos a un nuevo diámetro. Con una simple flecha, como ya conocemos en Keysoft, ya el sistema nos adapta, nos busca en la base de datos los rodamientos que tienen un aro interior pues igual al diámetro del eje. Otra vez actualizamos la vista. Y bueno, el tercer eje voy a dimensionarlo de forma automática. Con esta función, nosotros, según la vida que nosotros estamos poniendo, elegimos el tipo del rodamiento y bueno, el sistema directamente nos dimensiona el eje. Ya veis cómo se ha incrementado el diámetro del eje y los rodamientos directamente se han adaptado al nuevo diámetro del eje. Bueno, el diseño ya está realizado de los ejes. Ahora lo que nos falta es realizar el cálculo de la resistencia. Realizamos el cálculo. Ya el cálculo se ha realizado. Y para ver los resultados, el sistema Keysys tiene un sistema de las tablas que, añadiendo las tablas, podemos ver el resultado. Bueno, queremos ver el resultado de los rodamientos, de los parejas de engranajes y de los ejes. Soft Calculation, ok. Bueno, si hacemos doble clic en cada tabla, nosotros ya vemos cómo tenemos todos los datos que obtenemos de los rodamientos. Lo mismo, cuando hacemos doble clic en los engranajes, obtenemos los datos de los engranajes. Y en cálculo de los ejes también obtenemos todos los datos del cálculo de los ejes. Bueno, ya ves que con un simple diseño, añadiendo los elementos a cada eje y luego el cálculo se realiza de forma, y realizando el cálculo en Keysys, todos los elementos se han calculado de forma automática. También os voy a enseñar un nuevo visualizador 3D que está a partir de la versión 2016, que en este visualizador lo habéis visto que yo lo he añadido a través de una caja de elementos. Con este visualizador, haciendo doble clic, nosotros podemos ver nuestra reductora y realizar una pequeña simulación del movimiento. Ya veis cómo está moviendo la reductora. Podemos ver el movimiento. También nosotros podemos ver la deformación de la reductora. Tanto deformación radial, bueno, ya veis cómo está deformado este eje. Ya podemos ver cómo va a deformarse el eje con las cargas que hemos introducido. Y también la deformación axial. Bueno, para verlo ya veis cómo está el aro interior del rodamiento respecto al aro exterior. Bueno, es un nuevo visualizador que está a partir de la versión 2016.
Bueno, sobre el diseño de la reductora planetaria, de la reductora de etapas paralelas, ya he dicho todo, que ya habéis visto que no es difícil de diseñarlo. Y bueno, y ahora paso al diseño de la reductora planetaria. La forma de diseñar va a ser la misma, con una caja de elementos. A diferencia de la reductora de etapas planetaria, para el diseño de la reductora a diferencia de una reductora de etapas paralelas, el diseño de una reductora planetaria se realiza con los árboles coaxiales. Bueno, tenemos 3 árboles coaxiales, que es eje solar, eje de la corona y eje de las portaplanetas. Bueno, pues vamos añadiendo los ejes. Primero, eje solar, que va a ser en nuestro caso el eje de la entrada. Aquí nosotros, este eje, bueno, en nuestro caso va a tener un acoplamiento, que vamos a este acoplamiento a asignar los datos de entrada. Va a tener 2 soportes y va a tener un engranaje solar. Segundo eje coaxial es eje de la corona. Ya vemos en la pantalla como un eje está situado coaxialmente con otro eje. Vale, pues el eje de la corona, en nuestro caso, va a tener también un acoplamiento que es necesario para fijar la corona. Bueno, va a tener un soporte y una corona. Y bueno, el tercer eje coaxial es el eje de portaplanetas. Este eje va a tener, en mi caso, en mi diseño, 2 rodamientos. Y también va a tener un acoplamiento que va a indicar que es eje de salida. Y bueno, si fijamos ya vemos como 3 ejes están coaxiales. Para que el sistema sabe, para que el programa sepa que este eje en realidad es portasatélite, portaplanetas, tenemos que añadir un elemento especial, que es este elemento. Y indicando este elemento ya vemos como el programa ya sabe que es portaplanetas y ha aumentado directamente el diámetro. También dentro de este eje tenemos otro grupo de ejes, que es un grupo del eje de planetas. Pues vamos a añadir otro grupo, que lo voy a llamar Planet. Y bueno, aquí dentro tenemos 2 ejes coaxiales. Por un lado es eje del pin, el eje de pin que va a tener, en mi caso, va a tener 2 soportes. Y por otro lado, otro eje coaxial que va a ser el cuerpo del engranaje, cuerpo del planeta. Y este engranaje va a tener un soporte y un engranaje del planeta. Bueno, si fijamos en la visualización 3D, ya vemos que 2 ejes coaxiales están separados. Es gracias a este grupo que hemos creado, que por un lado tenemos un eje del solar con corona y con eje de portaplanetas, y por otro lado tenemos un eje del planeta.
Bueno, tenemos que añadir aquí la unión entre el engranaje de planeta con el eje de planeta con unos rodamientos, que en este caso no van a ser estos rodamientos, pero rodamientos de conexión. Y aquí tenemos que indicar qué eje es interior y qué eje es exterior. Y otro elemento de la misma forma. Bueno, ya vemos que estos engranajes, que estos rodamientos están dentro. Vale, ahora tenemos que indicar la unión, por un lado, del planeta con el Sol y por otro lado del planeta con Corona. Bueno, para este caso nosotros tenemos que tener unos elementos de conexión que son ya este tipo de conexión, Planetary Gear Pair Constraint. Vamos añadiendo, voy a poner nombre que es Sun y Planet. Y aquí ya vemos que tenemos que definir qué con qué está uniendo. En este caso, primero vamos a añadir Sol con planeta. Primero indicamos cuál es el engranaje solar, cuál es el engranaje del planeta. Y en este acoplamiento tenemos que indicar este acoplamiento especial que hemos añadido para portaplanetas, que nos permite indicar cuántos planetas hay en el sistema. Y ya vemos cómo está unido planeta, está unido con Sol. Y por otro lado tenemos que añadir la unión entre planeta con corona. Otra vez usamos este tipo de la restricción. Y indicamos aquí que es una unión planeta con la corona. Por un lado indicar el planeta y por otro lado la corona. Y otra vez este acoplamiento. Ya vemos, ya está la unión del planeta tanto con solar como con corona. Bueno, ya nos falta, si fijamos en diagrama, tenemos la unión entre los elementos. Ya tenemos que ahora lo único que realizar es añadir las condiciones de contorno. Bueno, y añadir los vínculos con el cálculo de Keysoft. Bueno, vamos a el nivel superior y añadimos por un lado la entrada, los datos de entrada, que los datos de entrada están a través del acoplamiento del solar. Y bueno, para mi caso tenemos la restricción de la velocidad, que es eje de la entrada, y la restricción del par. Y también por otro lado tenemos que indicar la restricción para el corona e indicar que su velocidad es 0, pero no tenemos restricción del par. Y también las condiciones del contorno para eje de salida. Que en este caso el eje de salida es con un acoplamiento del portaplanetas. Y bueno, no tenemos las restricciones ni del par ni de la velocidad. ¿Okay? Añadimos también aquí los cálculos del sistema planetario, el cálculo de Keysoft. Tenemos que indicar qué uniones hemos indicado para unión entre planeta con Sol y para unión entre del planeta con la corona. También añadimos un cálculo de los ejes coaxiales. De tres ejes coaxiales del solar, portaplanetas y corona. Y por otro lado, el cálculo de los ejes coaxiales del planeta. Bueno, ya está, todo está vinculado con los cálculos de Keysoft. Ahora podemos realizar el cálculo de la cinemática. Ya vemos que todo está calculado correctamente.
Luego, en la geometría por defecto, nosotros podemos cambiar entrando en el cálculo de los ejes. Teniendo la geometría por defecto, es fácil de realizar los cambios. Bueno, este eje, por ejemplo, del solar es muy largo. Esto se realiza por defecto. En QGIS, por añadir los varios ejes coaxiales. Bueno, vamos adaptando el diseño a nuestro diseño. Aquí podemos añadir otro eje de salida, por ejemplo, del diámetro 30 y de la longitud 80. Bueno, este apoyo y este acoplamiento son en realidad el apoyo del acoplamiento del eje solar. Estos rodamientos son rodamientos del eje de portaplanetas. Lo vamos a adaptar al diámetro del eje. Aquí voy a definir este diámetro interior a 150. Y diámetro exterior a 180. Y este acoplamiento voy a cambiar el diámetro efectivo a 200. Vale. Y este apoyo que tenemos, apoyo de la corona, tenemos que indicar para la convergencia del cálculo de la cinemática, tenemos que indicar que este apoyo es fijar su rotación en torno al eje X y en eje Z. En eje Y lo dejamos libre porque este eje lo hemos fijado con las condiciones del contorno del eje de la corona. Bueno, aquí nos dice que información de la vida de los rodamientos. Bueno, actualizamos nuestro diseño. Ya vamos, ahora si nosotros vamos y dimensionamos la reductora, por ejemplo, ponemos aquí la relación de reducción 5, el ángulo de presión 20 y el ángulo de hélices 12, ya nos busca todos los diseños que se adaptan a los coeficientes de seguridad nominales que tenemos introducidos. Bueno, se ha realizado el diseño y bueno, para ver los dientes de los engranajes vamos a cambiar la vista. Ya está. Ya vemos los dientes, cómo están unos en contacto con otros. Y bueno, también lo que podemos realizar es una simulación del movimiento. Ya vemos cómo está moviendo el planeta en corona. Luego, aquí también vemos que aquí nosotros solo tenemos la representación de una planeta. Para representar todos los planetas tenemos que en la vista indicar son todos los planetas. Y ya vemos que tenemos todos los planetas en la vista. Bueno, ahora calculando la resistencia, realizando el cálculo de la resistencia, el cálculo se va a vincularse con el cálculo de Kirchhoff para todos los elementos.
Y bueno, ya tenemos los resultados. Los resultados nosotros podemos ver también a través de las tablas como para una etapa paralela, pero voy a enseñar cómo nosotros podemos configurar la visualización de los datos en una forma personalizada. Para esto vamos a añadir una tabla que es User Interface. Esta tabla es como una tabla de Excel. Voy a cambiar el número de filas y el número de columnas en esta tabla para configurarla. Bueno, ya veis que es como una tabla Excel y bueno, vamos a poner qué datos queremos sacar. Por ejemplo, la velocidad, el par, la potencia, y para qué elemento. Y aquí los resultados que nos interesan. Por ejemplo, nos va a interesar seguramente los coeficientes de seguridad para todos los elementos. Sun, planet y ring, de la corona, y la seguridad del flanco y seguridad del pie. Seguridad, flanco y seguridad del pie. Vale, pues ahora para aquí añadir las variables que corresponden a cada dato, tenemos que ir al elemento que corresponde, que es responsable de esta variable. Por ejemplo, las velocidades, el par y la potencia son elementos de las condiciones del contorno que hemos añadido. Ya vemos, aquí tenemos la velocidad, la potencia y el par del solar, pues vamos añadiéndolo. En este caso el sol es un elemento de entrada, entonces la velocidad tenemos que añadir como un elemento de la referencia. Ya ves que se ha puesto en rojo. El par lo mismo, pero la potencia es un elemento que se ha calculado con el sistema. La corona, pues corona también, nosotros a corona hemos indicado la velocidad 0. Tenemos el par y la potencia. Y para el eje de portaplanetas, que es el eje de salida, pues tenemos la velocidad, potencia y par. Ahora, para el cálculo de los coeficientes de seguridad, el cálculo de todo el sistema planetario, de los engranajes del sistema planetario, contiene esta información. Ya vemos que podemos añadir aquí una variedad de los parámetros, pero en este caso a nosotros nos interesan los datos de seguridad del flanco, del pie, perdón, del solar, del planeta. Aquí para el planeta se elige la mínima seguridad, porque el planeta tiene contacto por un lado con Sol, por otro lado con corona. Por eso el coeficiente que nosotros vamos a ver es el coeficiente mínimo de los dos. Y seguridad del flanco. Vale, del solar, del planeta y de la corona. Vale, una vez que hemos añadido todas las variables, lo que podemos hacer es realizar el cálculo. Ya vemos estos resultados que nos ha sacado las velocidades del sistema
y también de cada elemento del sistema y también las seguridades, pero lo que podemos hacer es cambiar aquí, por ejemplo, en los datos de entrada, poner que la velocidad es 800 y ver cómo cambian todos los parámetros que hemos indicado. Y bueno, de forma automática ya hemos visto que se han cambiado todos los datos. Así nosotros podemos tener una variedad de diseños. Bueno, pues lo dicho, que ya hemos visto cómo se puede diseñar la reductora de etapas paralelas y la reductora planetaria. Y bueno, para generar informe simplemente este botón, nosotros generamos informe de todos los elementos de la reductora, todos los elementos calculados, los ejes, luego engranajes, los datos de ejes, con los gráficos. Es un informe parecido al informe de Xsoft. Lo único que tiene son los datos de todos los componentes de la reductora. Bueno, pues resumiendo lo dicho, el Xsoft XSys es un complemento del Xsoft. Es un programa complemento de Xsoft que puede usarse en varias industrias para dimensionar toda la reductora de una forma eficiente. Podemos calcular las velocidades, pares y la potencia de forma automática y teniendo estos resultados también nosotros podemos simular el movimiento de toda la reductora, ver las deformaciones, calcular simultáneamente la resistencia, la vida de los componentes, representar en forma tanto en 3D toda la reductora como en forma gráfica, ver cómo fluye la potencia de un elemento al otro. Podemos diseñar una tabla que nos permite controlar nuestro diseño, introducir los varios datos de la entrada o datos de salida y ver cómo cambia el diseño, cómo cambian los parámetros de cálculo. En este caso hemos visto los coeficientes de seguridad y podemos generar el informe para todo el mundo.